Y bueno, sí, ya, la diputada Julieta Ramírez, hay que recordar que hizo un fastuoso informe de actividades, algo que pues no necesariamente te marca que lo tengas que hacer así, la Constitución, y estás obligado como representante popular federal, ni local, pero bueno, federal menos, y vino a la capital del estado en algo que era más un destape y un apapacho de lideresas y líderes de colonia apoyados desde el bienestar, que pues terminaron por generar un aplausómetro, e incluso con videos de diputados, de diputadas, de Mario Delgado, ¿no? Felicitando, pero pues no vimos realmente que nos informara qué hizo. Aún así, con todo esto, acá lo que cuestionamos, más allá de la cuestión moral, es una cuestión de la verdadera rendición de cuentas. Es decir, ese ejercicio que hace Julieta Ramírez era un acto de rendición de cuentas, de informarle a los residentes del Distrito 2 Federal, pues qué fue lo que hizo para y por los y las mexicalenses, que tendría que ser de los baja californianos, pero se centró en Mexicali, donde sabemos que la propia Julieta Ramírez busca el Senado. Pero acá Villa no pudo y no ha sabido y no ha podido informar cuánto dinero destinó y de dónde lo obtuvo. Antes que nada, que obviamente voy a entrar en ese tema, le acabo de mandar al buen Isaac algunas imágenes de este informe. Este informe se dio hace aproximadamente un mes, sí, en el Centro Estatal de las Artes. ¿Por qué destaca por encima del resto? Por lo fastuoso que fue. Hay que recordar que pues lo llevó a cabo en el centro de convenciones, con una gran cantidad de gente, como podemos observar en esta imagen. Esto fue el informe, parece informe de gobernador. Sí. O sea, si lo podemos ver en las imágenes, es un informe muy grande, con mucha gente, que llegó, y le vamos a ser honestos, no llegó por su propio pie. Sí, ¿no? Porque incluso ese mismo día había otro evento en el CEART y había estacionamiento de sobra. ¿Esto qué quiere decir? Que fueron muchos camiones los que trasladaron a estas personas. Aquí está. Esta es la imagen de cómo se llevó a cabo este informe de la diputada Julieta Ramírez, la Julietona como se le conoce, en el CEART. Pues bueno, obviamente nos dimos a la tarea de revisar mediante las plataformas de transparencia, pues cuánto costó. Porque este evento se ve vasto, se ve importante. Tanto en los costos de la renta del lugar, como lo que erogó durante todo esto. Porque todo esto cuesta, ¿eh? Todo esto tiene un valor específico. Así como cuestionamos al magistrado de repente cuando hace un informe, pues atípico a lo que estamos acostumbrados en el Poder Judicial. Ahora sí que, magistrado, comparado con el de Julieta, este informe no es nada, ¿eh? Ahí sí hay que aceptarlo también, ¿no? Vean esto. Todo esto tiene un costo. Lo curioso es que cuando se pidió por transparencia cuánto costó todo esto, pues resulta que nadie sabe, que nadie tiene certeza, que no hay facturas, que no hay un solo documento que nos diga cómo se pagó este informe. Vamos a presentar otra imagen que es una respuesta de transparencia, porque obviamente hicimos múltiples peticiones, tanto a el Congreso de la Unión como al Centro Estatal de las Artes, al Instituto de Cultura y a la Secretaría de Cultura. Esto con la intención de saber cuánto costó. Pues resulta que ni el Centro Estatal de las Artes, que es un edificio público, ni el Congreso de la Unión tienen información de cómo, qué, cuándo, ni nada. Fíjate, la Secretaría de Cultura del Estado responde a la solicitud de información por vía transparencia, que tras esta exhaustiva búsqueda en los archivos que ahora en la Secretaría de Cultura, pues no se encontró contrato celebrado entre la Secretaría de Cultura y la diputada federal Julieta Ramírez. Lo mismo el Centro Estatal de las Artes. Sí, el Instituto de Cultura. El Instituto de Cultura. No hay ni la Secretaría de Cultura ni el Instituto de Cultura alguna, pues, contrato signado por la diputada, por el Congreso de la Unión o por alguien que diga, pues bueno, sí, nos contrató y cobramos tanto. O incluso pudieran haber hecho un contrato ahí hasta de algún tipo de intercambio. Sí, pero no existe. Entonces, ¿bajo qué modalidad le prestaron esto?
Y aparte, si se lo prestaron, tendría que haber un contrato que dijera que se lo prestaron sin ningún costo. Lo cual es una irregularidad también. Es solamente hacer un documento, Villa. ¿No? Tampoco había tanto esfuerzo en la Secretaría de Cultura. Entonces, sí se pasaron de lanza. Pero además, se le hizo una pregunta que tomó un mes la respuesta, que fue hacia el Congreso de la Unión. La respuesta es larga. Solamente le voy a presentar un solo documento. Pero dice... quisiera informarle que en relación a su petición quiero una copia de comprobantes, facturas y gastos realizados con motivo del informe del viernes 27 de octubre. De conformidad al ámbito de competencias de esta Dirección General, le comunico que de una búsqueda exhaustiva, detallada y de amplio criterio en los archivos de esta área, a la fecha de la presente solicitud, no se localizó información y documentación alguna que atienda la petición del solicitante. No conforme con ello, dentro del gran documento que dio el Congreso de la Unión, establece que los diputados no están obligados, como tú lo dices, a entregar un informe de resultados como este que se da. Sí. Lo que tienen que hacer es que el Congreso de la Unión da a conocer todas las actividades que ellos realizan y se ve como un ejercicio de rendición de cuentas cada día en los que ellos dicen lo que hicieron. Esto demuestra que además de que este informe no tenía razón de ser, se gastó una gran cantidad de dinero, se le regalaron el espacio, la energía eléctrica, el inmueble, todo lo inherente a ello. Se le evitó que alguien lo rentara con otra intención. Esto es una pérdida de recursos. Y además ese era el salón más grande del CEART. Centro de convenciones. ¿No? Así es. O sea, estamos hablando de que es el más costoso. Pero además de eso, bueno, no sé si el AUCA termine siendo más costoso que este, pero de los dos más costosos del CEART de Mexicali, donde se llenó, se movilizó, gente de Rosarito, ¿no? O sea, como por qué tendría que ser gente de Rosarito. Pero se movilizó, se llenó, hubo camiones, las puras pantallas, un costo debe de ser superior a los 80,000 pesos. Recuerda que el del magistrado, el presidente del tribunal, costaron 100,000 pesos. Sí. Entonces, ¿qué eran? Eran más estas. Ajá. Entonces, eran 2 pantallas. Entonces, tendría que ser superior a los 100,000. Las sillas, todo lo que se renta alrededor de esto. Las lonas, la escenografía, el logo que se hizo. Todo eso representa un costo. ¿Por qué? Porque no puede haber intercambios aquí de favores, ni que yo te doy y tú me prestas. Regálame. Porque no se puede tener esto como parte de un representante popular. Y de hecho, si algún empresario, algún sector te otorga este tipo de apoyos, como diputado, como representante popular, estás obligado a decir qué es lo que te dio y por qué te dio. O sea, y hasta cierta cantidad. Y este mensaje es del que no exista impunidad, soberbia, que sean ostentosos. No porque el Morena es de izquierda, o se dice de izquierda, o porque la 4T no robar. No tiene nada que ver eso. Acá es el actuar de nuestros representantes populares. Todos y todas. No hay. Acá porque fue demasiado evidente lo de Julieta Ramírez, Fue lo más evidente, lo más burdo de la manera como se hizo, y sobre todo porque no solamente eso, Villa, sino también los espectaculares que vimos por toda la ciudad, por todo el estado, ¿no? A la fecha seguimos sin saber de dónde está saliendo ese dinero. Sí. Y preocupa que sea dinero... Ante esta falta de información, puede ser recurso público, puede ser recurso de algún sector empresarial, o incluso de la delincuencia organizada. Sí. O sea, y no decimos que los diputados federales están involucrados con el narco, pero decimos que ante la falta de información, ahora sí que es como el gato de Schrödinger, ¿no? Sí. O sea, todo y nada, puede ser cualquier cosa, ¿no? Lavado de dinero, ¿no? O sea, podemos especular mucho, acá no lo hacemos, pero sí para la sociedad en general queda en cómo se obtuvo este dinero, cómo se pagó, quién fue el responsable o la responsable de hacer eventos de este tipo, porque rayan en lo burdo. Los diputados y diputadas no tienen por qué hacer esto, los federales ni los locales. No tienen que hacer estos eventos multitudinarios en el AUCA, en el centro de convenciones, en el Teatro del Estado, rentando salones enormes para que los apapachen. No tienen por qué hacer eso, y eso se les debe quedar muy claro, porque entonces ¿cuánto están ganando dinero de su comisión? Y no solo es un tema de ostentosidad, Jorge, que si bien es importante el tema del ostentoso, es un tema de conocer si alguien, una persona, te paga todo esto, ¿qué favor está buscando a cambio? Claro. O sea,
o sea, pudiera generarse un conflicto de interés Sí, si hay una representación de algún tipo, un apoyo de algún tipo por parte de cualquiera de los diputados federales. Sí, sí, tienes razón, porque en el buen sentido práctico lo están gastando de la Comisión de Gestión Social. Que ¿no? ya dijeron el Congreso de la Unión que no. Porque ellos no tienen Comisión de Gestión Así Social. es. ¿No? O sea, porque ellos no tienen esa, partida. Ajá. ¿No? Recuerde usted que el diputado federal, a diferencia del diputado local, solamente fiscaliza y hace leyes, ¿no? O hace reformas de ley. En Baja California sí tienen partida de su comisión y de la comisión y de su acto de gestión social. Por eso es que tienen más dinero los diputados federales que los locales, perdón. Las y los diputados locales tienen más dinero que los federales de recurso público. Pero eso pensándolo bien, que lo gastaron de su propia bolsa. Que no lo creo porque no tienen... Bueno, estoy seguro de que no lo gastaron de su propia bolsa porque no tienen ese dinero ellas y ellos. Y tampoco pueden hacerlo de, es que son mis ahorritos, ¿no? Y se me ocurrió destinarlo. No, y es lo mismo, regresamos a esa administración pública. Pero en este caso, cuando no hay ningún elemento de contrato, de nada, todavía resulta peor. Porque no, lo que dijimos, no pueden ser regalitos de nadie. Y eso lo deben de entender todos los diputados y las diputadas. Y más la diputada federal, Julieta Ramírez, que busca ser senadora. Y que además su discurso ha sido en contra de corrupción, en favor de la transparencia, y que si bien no ha hecho un trabajo legislativo sólido, ha sido una voz defensora de la 4T. O sea, ha focalizado toda su campaña o todo su trabajo legislativo no a la actividad legislativa, sino a tratar de ser una voz defensora de la transformación y del sector juvenil. Sí. O sea, y es válido, pues cada quien analiza, ¿no? Al final de cuentas los diputados tienen que legislar, pero ha priorizado otro tipo de trabajo, ¿no? Que a lo mejor para la 4T es muy útil, ¿no? Que haya una persona joven que esté dando el discurso combativo, ¿no? Para su propia causa. A eso yo no voy a entrar en ese tema político. Aquí el tema es, hay un evento ostentoso, ha habido, se utilizó recurso. Nadie sabe de dónde salió este recurso y esto genera suspicacias porque el servicio público, todo este tipo de actividades tienen que estar justificadas. Si le pedimos al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia que nos brindara la información mediante una petición de transparencia, la otorga y cada peso está registrado. Lo podemos cuestionar, pero es transparente. El gobierno del estado también en su informe solicitas la información, te lo otorga, cada peso te lo define. Y lo mismo pasa con la diputada con su casa de gestión social. Sí, que tampoco ha querido informar el contrato. Es otro punto también a analizar, que ahí tengo el documento, no quiso informar. No ha querido informar cuánto cuesta la casa de gestión social de la diputada, por qué tiene una casa de gestión social como tal, de dónde se obtiene el recurso para pagarse. Porque lo mismo, no es que me prestaron el inmueble, no que me están haciendo un favor, porque se presta para muchas situaciones que pues, pueden ser actos de corrupción. Y además, Villa, cerrando el tema, es... nosotros no tenemos nada que ver con un tema político de que porque la diputada quiere ser senadora y que como va arriba en las encuestas me están golpeando. La verdad no hay que ser tan infantiles como para pensar que todo se dirime en un asunto político electorero. No tiene absolutamente nada que ver. Eso es un acto de rendición de cuentas y esto tiene que ser un ejemplo a todas las diputadas y diputados que periodísticamente los vamos a observar y los vamos a evidenciar. Sin duda. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.